Padre, en el nombre de Jesús, queremos escucharte. Gracias porque nos has traído hasta aquí para poder oírte, Señor. Queremos oírte en nuestros corazones a través de la boca de nuestros hermanos, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo para oírte, para escuchar tu voz. Tú sabes bajo qué circunstancias estamos en este momento. Tú sí las entiendes bien, porque estás aquí adentro, en donde está sucediendo todo. Padre, recibimos tu provisión, recibimos tu consuelo, recibimos tu abrazo, recibimos tu poder y decidimos enfrentar estas cosas en uno contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos aprendiendo a participar en la naturaleza divina y descubriendo y comprobando que la realidad de Dios está disponible a cada persona que abre su corazón y le permite a él hacer su trabajo. Y es una lógica completamente diferente, realmente opuesta al esquema humano y mucho más al esquema humano que enseña respecto a Dios, porque en todos los esquemas religiosos, pues siempre está lo que tú tienes que hacer para quedar bien con Dios, ¿no? Para lograr que Él te bendiga, te apoye, te respalde. Y en muchos casos las enseñanzas son cómo evitar que te haga daño. Y en realidad la postura de Dios, la verdad es que Él no solamente entiende la condición humana, pero ha intervenido para solucionarla. Y que a eso se refirió Jesús cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida divina no es una mejor vida humana, sino es una existencia completamente diferente que Dios provee al espíritu de cada persona. Y entonces viene todo un proceso de transformación y de aprendizaje de cómo se participa, de cómo se vive lo que Dios nos ha dado. La semana pasada estuvimos hablando sobre entender la importancia de permitirle a Dios hacer las cosas en lugar de hacerlas yo. Y estuvimos hablando de cómo lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, donde Él no participa, donde Él no es la fuente de lo que se hace, resulta en una obra vana. ¿En qué aspecto? Pues se pueden lograr cosas, pero el producto final de ellas nunca va a ser eterno, número uno. Número dos, típicamente logramos a costa de, ¿verdad? Personas que logran éxito en sus carreras profesionales a costa de perder sus familias, personas que logran, en fin, todo tiene un costo y esos costos casi siempre tienen que ver con cosas negativas, cosas que dañan o perjudican no solo a las personas involucradas o a los directamente involucrados, sino también a los terceros que están en sus círculos sociales. Y eso es característico de la existencia humana y es, creo que, incontrovertible porque es obvio en muchos aspectos, en el tiempo histórico, en el tiempo presente, y siempre es así. En contraste, cuando entendemos que Jesús vino para establecer un
nuevo pacto, le llama Dios, un nuevo trato de Dios con el hombre, que ya no se basa en cosas que el hombre tiene que hacer, sino que se basa en que el hombre le permita a Dios hacer a su favor. Y que entonces no estamos ya hablando de las capacidades humanas para hacer, sino estamos hablando de la capacidad divina para hacer. Y el esquema cambia completamente. ¿Y cuándo quiere Dios hacer? Pues Él quiere hacer en tu vida y con tu vida cada día. De hecho, Él lo pone en la Escritura, 1 Corintios 2, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Y el chiste es poder vivir eso, ¿no? ¿Dónde se vive eso? Se vive en tu casa, se vive en tu interior, se vive en tus relaciones, se vive en tus ocupaciones. Porque el trabajo de Dios empieza con hacerte participante de la vida que Él vive. Y eso en sí ya es algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo vive su vida Dios? Pues Él es paz, por lo tanto Él vive paz. Él es amor y por lo tanto vive amor. Por ejemplo, el ser humano eligió ser enemigo de Dios. Y eso está registrado en la historia que la Biblia contiene. Y la respuesta de Dios a la enemistad del hombre, siendo que Él es amor, fue amar al hombre. Y dar a Jesús, a su Hijo, para no solamente no pelear con el hombre, sino para darle a la raza humana la oportunidad de tener acceso a la vida divina. Entonces fíjate la importancia de eso y la ilustración que eso es de cómo Dios vive lo que Él es. Él es amor, Él ama. Aún en las circunstancias donde humanamente pues no es posible amar. Porque si tú tienes un enemigo acérrimo que vive no solamente llevándote la contraria, sino injuriándote, entonces en el esquema humano no lo vas a amar. ¿Sí? Y si insiste en hacerlo y tú tienes los medios para detenerlo o para pagarle su merecido, pues vas a procurar emparejar las cosas, ¿no? Entonces tienes a esta persona que Dios es, que es omnipotente, pero es amor, y usa su poder para amar, no para destruir, no para vengarse. Y eso nos muestra entonces cómo vive Dios las cosas, cómo vive Dios sus relaciones. Y cuando hablamos de que lo que Él quiere darnos a cada uno y darnos todo el tiempo de manera consistente y de manera abundante, es participación en su vida. Podemos aplicar eso mismo. ¿Qué quiere Dios darte para que tú vivas? Pues quiere darte el amor que Él es para que tú vivas ese mismo amor en todo lo que eres. Quiere darte la paz que Él es para que vivas esa paz en todo lo que eres y en todo lo que tiene que ver con tu existencia. Quiere darte el poder que Él es para que ya no estés sujeto a las limitaciones de la existencia humana, donde todo tiene límites
y puedas participar del poder que Él es. Y así subsecuentemente, todo lo que Él es, Él quiere compartirlo. Esa es su naturaleza. Él vive dando, no vive quitando. Y ofrece como evidencia en nuestro planeta lo que Él creó. La naturaleza vive dando. ¿Sí? Y está hecha para dar. Y produce lo necesario, todo el ecosistema produce lo necesario para todas las criaturas que habitamos en este planeta. Y eso es un testimonio de la naturaleza de Dios. Entonces, de eso se trata el vivir la vida divina. ¿Sí? Y el aprender a vivir la vida divina quiere decir que vamos a entender el cómo eso puede suceder y vamos a vivir el proceso por el cual esa vida se vuelve natural a nosotros y no la que heredamos o la que recibimos por legado de nuestros padres y sus ancestros y toda el linaje humano. Así que en este aprendizaje, las bases de lo que Dios nos ofrece es, en primer lugar, Él nos ofrece libertad de la naturaleza humana. Y lo hace porque Él tiene la capacidad de hacerlo. En las palabras de Jesús, trayéndonos a nacer de nuevo. Esto es la regeneración de las personas, de cada individuo que acepta que Dios cumpla su propósito en su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es eterno. Es que al darte la existencia, tú puedas elegir si aceptas que Él te haga miembro de su familia y para hacerte miembro de su familia, te vuelva a hacer aquí adentro. Que Él te dé una nueva existencia, un nuevo ser. Y que entonces ese nuevo ser crezca y desarrolle en semejanza con Él para participar eternamente de todo lo que Dios es. Esa es la decisión más importante que cada uno de nosotros tenemos que hacer, porque podemos quejarnos, ¿no?, de las circunstancias que nos rodean, de las cosas que hicieron los que vinieron antes de nosotros, de las cosas que están haciendo los que están con nosotros ahora, de las cosas que estamos haciendo nosotros. Y podemos ver muchísima injusticia en todo eso. Y muchas personas le atribuyen esa injusticia a Dios, por supuesto, porque la lógica humana dice, bueno, pues si Él tiene la capacidad de cambiar las cosas, ¿por qué no las ha cambiado? Pero la realidad es, Él las ha cambiado, pero no por imposición, porque ese no es su carácter, sino que ha cambiado, ha hecho disponible a todos sin excepción, sin ninguna excepción, el mismo acceso a esto que estamos hablando, a participar de su vida gratuitamente, sin costos. El costo lo lleva Él y Él se obliga por pacto a cumplir estas promesas maravillosas en la vida de cada persona que le cree.
Entonces, esa es nuestro asunto, y nos reunimos para compartir lo que estamos viviendo de esta vida divina y cómo aprender a vivirla mejor. Las bases entonces son que lo que Dios ha hecho, yo sepa cómo recibirlo. Y lo que Él promete, yo sepa cómo permitirle que lo cumpla. Debido a que Él no actúa por imposición, sino actúa en un respeto absoluto por lo que cada uno de nosotros elegimos. Por ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, fue dado para redimir, y eso quiere decir poner en libertad a toda la humanidad de la esclavitud a corrupción, de la esclavitud a lo que Dios llama pecado, que es el estado de un ser que más fácil hace lo malo que hacer lo bueno. Y Él cumplió esa misión. Con su vida pagó el precio de esa redención. Y eso está hecho. Es un hecho que no puede retractarse y que tiene consecuencias eternas. Ahora viene quien disfruta de esa libertad que ya está comprada, de esa redención que ya está pagada. Pues las personas que eligen hacerlo. ¿Sí? El que no elige hacerlo, pues no participa. Pero no es decisión de Dios negársela, es decisión de la persona no recibirlo. Y encuentras entonces estas palabras en la boca de Jesús, Juan capítulo 1, verso 12, donde dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso, te das cuenta, porque queda en la elección del individuo. Nadie te lo puede negar y nadie te puede obligar. Porque no es algo que una institución va a hacer a tu favor. No es algo que cierta organización puede darte o negarte. Es algo que ocurre en tu corazón directamente con Dios. Una vez que eliges dar ese paso, decir, quiero que me hagas tu hijo, quiero disfrutar de la vida que tú vives, quiero ser parte de tu familia, Dios procede entonces a lo que ya mencioné, a regenerarnos, a darnos una nueva existencia, que Él genera en nosotros. Y eso lo hace instantáneamente, eso no le toma trabajo ni tiempo, es algo que Él hace porque Él puede y porque Él quiere. Y porque tú se lo permites. Y lo que sigue después de eso es aprender a vivir esa nueva existencia. Entonces, siento en mi corazón que es importante compartir esas bases para hablar entonces de, bueno, ¿cómo aprendo una vez que ya recibí la adopción de hijo, ya recibí la oferta de Dios y entiendo que Él se obliga conmigo a no solamente dejarme, yo ya te di la oportunidad, a ver qué haces con ella, porque pues ¿qué podría yo hacer con algo que desconozco? ¿Te das cuenta? Tendría que, no sé, si es completamente ajeno a lo que yo sé y a lo que veo que los demás saben, pues ¿cómo le hago? Pues ahí viene el cumplimiento de Dios con cada persona que le cree. Y Dios lo hace en primer lugar poniendo su espíritu en tu espíritu para establecer una relación
de espíritu a espíritu, en la que tú aprendes a vivir desde esa relación. No es externa, no es mística, no está aquí afuera, quién sabe dónde, en algún objeto, sino es en ti, en lo más profundo y en lo más vital de tu ser. Y allí es donde Él quiere darse a conocer a ti. Y eso exige entonces una verdadera transformación en la manera de ser. Porque en el esquema humano, pues no entendemos esa parte, no vivimos desde allí. Vivimos buscando razonar las cosas intelectualmente, buscando sentir las cosas emocionalmente y guiarnos por una combinación de tantos factores, ¿no? Lo que me gusta, lo que siento que está bien, lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito, lo que me obliga la situación a hacer, pero no a vivir desde una fuente divina que está en tu espíritu, lista para vertirse en esa abundancia prometida. Y eso es lo que Dios viene a hacer aquí adentro. ¿Sí? Hacer vida en ti, vida divina, disponible para que tú la disfrutes. Insisto, tenemos que tener claro, pero no es impuesta. No se te obliga ahora a vivir la vida divina a la fuerza, sino que tienes que aprender a recibirla. ¿Y cómo se recibe? Se recibe cuando elijo darle a Dios el primer lugar. No en actos religiosos, olvídate de todo eso, eso es externo y es realmente infructuoso, sino en el corazón, donde está su espíritu. Y aprendo a recibir lo que Él va a aportar en todo lo que soy. Entonces, cuando necesito pensar sobre algo, en lugar de pensar solo como yo lo hacía, puedo ahora recibir sus pensamientos. Y Él los va a hacer fluir en mi espíritu y los voy a entender intelectualmente también. En lugar de trabajar desde mis sentimientos, puedo permitirle darme los suyos y participar en lo que Él siente, y siempre va a ser algo hermoso y constructivo y benéfico. Conforme aprendo a darle el primer lugar, entendiendo que es como cuando aprendes a respirar. Ninguno nos acordamos del día, el momento en que aprendimos a respirar, pero créanme que todos tuvimos que aprender. ¿Sí? Nacimos y en el vientre de nuestra madre no estábamos usando los pulmones para ingerir oxígeno y que se diera todo ese proceso. Pero una vez que salimos al mundo exterior, tuvimos que aprender. Y una vez que empezamos, no hemos parado hasta ahorita, ¿no? Algunos quizás hemos tenido episodios de algunos tiempecitos ahí donde batallamos, pero si estamos aquí todavía es porque seguimos haciendo eso que aprendimos a hacer. Y lo hacemos innatamente, ¿cierto? O sea, no tienes que pensar, a ver cuántas llevo, no, me faltan 2. O sea, respiras, porque es algo innato, es algo que haces constantemente. Allí quiere Dios llevarnos a cada uno en nuestro espíritu. Esta es la parte que Él hace nueva inicialmente, y de dónde fluye su vida para que tú la disfrutes. Entonces, aprender a vivir desde tu espíritu, recibiendo lo que Él aporta a tu espíritu, y crea entonces o opera un reordenamiento de tu funcionamiento como persona. Y cuando recibes y ves el poder con el que eso que Él aporta funciona o opera en ti,
empiezas a vivirlo y a manifestarlo. Por ejemplo, Dios es paciencia. No solamente paciente, Él es la fuente de la paciencia verdadera. Lo típico en la existencia humana es que se nos acaba la paciencia, ¿cierto? ¿Te ha sucedido de vez en cuando? Pero a Dios no se le acaba la paciencia, porque Él es paciencia. Cuando Él está proveyéndote su paciencia y tú la recibes, puedes vivir su paciencia en las situaciones que lo requieren. Y no estarte frustrando porque ya se te está acabando la paciencia. Entonces, en lugar, ¿cuántas veces hemos visto o hemos sido los que vivimos estas explosiones, ¿no? Se le acabó la paciencia y hacemos barbaridad y media porque ya explotamos. La realidad es, nunca hubo verdadera paciencia, por eso estábamos atesorando, acumulando frustración, ¿verdad? Y esa frustración llegó a un punto donde te hizo explotar. No es el caso con Dios. Entonces, cuando aprendes a recibir su paciencia para vivir las situaciones que la requieren, te encuentras viviendo algo divino. Esa es la naturaleza divina. Y lejos de que se te acabe, si permaneces recibiendo, vas a ver el producto de esa paciencia en las personas, en ti, en las personas involucradas en la situación, y los productos o los resultados, los frutos de lo que Dios hace son siempre maravillosos. Pero se trata de que tú lo vivas. No de que tú admires a un ser que lo puede hacer todo, pero tú no puedes. Que lo tiene todo, pero tú no lo tienes. Que lo sabe todo, pero pues tú no sabes ni papa. Sino que vivas lo que Él es. De eso se trata la vida divina y, repito, está disponible siempre a todos. Y a diferencia de tantos asuntos humanos donde tienes que irte graduando de nivel para ir descubriendo las cosas secretas, Dios no quiere tener secretos contigo. Por eso te da su espíritu. 1 Corintios 2 dice, Dios nos da su espíritu para que sepamos todo lo que Él nos ha dado, para que podamos vivirlo. Así que piensa en lo que estamos comentando y vamos a empezar a escuchar los comentarios de todos ustedes y las aportaciones que gusten hacer esta noche. Pero date cuenta que esto realmente es sencillo, ¿sí? Resumo. Primero, Dios ya hizo lo que nadie puede hacer y lo puso a tu disposición. 2, está en tu poder el decidir si recibes lo que Él quiere darte o no. Tercero, si lo recibes, Él de inmediato procede a darte un instructor, un adiestrador, un apoderador interno que viva en tu espíritu, su propio espíritu, para que vivas una relación con Él aquí adentro de ti. Y cuarto, dado que ese es el caso y que la persona del Espíritu de Dios morando en tu espíritu no está distraído con más personas, sino está atento a tu espíritu. Ahora se trata de que aprendas a vivir desde allí, recibiendo lo que Él es, lo que Él te aporta, para que se cumpla su promesa y tú puedas participar de su vida. En todo momento, en toda ocasión, en toda situación, aquí en la tierra, ahora.
¿Qué tal? Yo estoy aprendiendo a vivir eso, lo compruebo cada día, me encanta. En lugar de estarme haciendo viejo en todos los sentidos de la palabra, por supuesto mi cuerpo tiene su proceso, pero mi corazón no está amargándose, achicándose, etcétera, etcétera, sino está renovándose. Y me encanta la expectativa que eso pinta, ¿sí? Porque entonces mis días no son para consumirme y ver qué logro en el tiempo que me quede, sino son para disfrutar lo que Dios tiene preparado para que yo viva cada día con Él. No tengo que medir mis capacidades, sino aprender a vivir de las suyas. Y Él no se desgasta por darme lo que Él es. Vamos a escucharles. ¿Quién quiere compartir? Marco. Gracias. En esta maravillosa explicación que el Espíritu Santo nos está dando, yo sentía en mi espíritu de parte de Dios que faltaba algo, ¿no? Y esto pues puede ser algo muy personal que yo perciba, porque yo desde muy chico me acostumbré a ser una persona desconfiada de todo, de mis padres, de todo. Entonces, y así crecí y así viví muchos años con esa desconfianza original. Y la pregunta que cuando alguien me ofrece algo tan hermoso como esto que Dios nos está platicando, la pregunta que surge en mi corazón es, ¿y por qué Dios quiere hacer eso, no? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué me va a pedir, no? Y para mí fue muy hermoso el poder, en algún momento, en estas interacciones que hemos tenido, poder entender que Dios quiere darme todo esto porque me ama, porque soy importante para Él, porque para Él soy de gran estima y Él me ama. Y esto, pues a mí me costó trabajo poderlo digerir, ¿no? Poderme tragar esa píldora, ¿no? Cuando yo nunca me había sentido amado. Eh, y bueno, pues es hermoso cuando con la paciencia y el amor que Dios nos tiene a cada uno, y conociendo todo lo que hay en nuestro interior, toda nuestra vida, toda nuestra historia, nuestro pasado, los eventos de nuestras vidas, Él hace todo lo posible para mostrarnos que esto es una realidad. Y cuando logra convencernos, pues es algo maravilloso. Gracias. Gracias, Marco. Dios es amor, que hace ama.
pero quiere amarte a ti, a cada uno, ¿no? Que no sea un concepto, sino una vivencia. Y gracias, Marco, por aportar eso a lo que estamos platicando y obviamente en tu experiencia ¿se quedó en veremos o lo estás comprobando? No, lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Fue arduo el trabajo de Dios para convencerme de que yo soy esa perla escondida de la que Jesucristo habló, esa perla de gran precio, por la que Dios dio todo lo que tenía, ¿no? Todo lo que Él era, su sangre misma, para adquirirme, ¿no? Para poder tener esta relación conmigo, para darse. El placer de Dios es darse, dar todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, todo lo que Él puede hacer, todo. Y no solamente puso el ejemplo de la perla, sino también el de un tesoro que está escondido en un campo y un hombre lo descubre y lo vuelve a tapar y va y vende todo lo que tiene para comprar, para adquirir ese campo, ¿no? Y cuando Dios te convence de esto, es algo maravilloso. Y entonces, pues, no te queda otra cosa más que hacerte adicto a ese amor maravilloso de Dios. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere compartirnos? Juan Pablo, adelante. Sí, perdón, es que estaba teniendo detalle con el micrófono. Que estaba yo pensando, mientras hablaba, que una de las dificultades que había yo tenido primero para recibir esto y entenderlo, y luego para vivirlo, porque se está cómo, ¿no? Es que había no había tenido la oportunidad de recibir esto con claridad y en orden, ¿no? Es el trabajo que Dios ha hecho, y eso pues entorpecía realmente en mí, ¿no? Y pues en otros también había estorbos para comunicármelo, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y ahora que por la gracia de Dios estoy pudiendo recibir esto con mayor claridad y sencillez y en el orden que Dios ha dispuesto, pues me permite, pues primero entender en manera general, ¿no? Y poder recibir cada verdad que Dios ha dispuesto para mí, ¿no? Y estaba yo escuchando al Espíritu Santo cuando decías, ¿no? Que a veces a las personas se les dificulta, ¿no? A algunos nos dificulta recibir esto, es porque y escuchaba yo en mi espíritu el versículo que no recuerdo dónde está, pero dice que Dios no echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo se rompe, ¿no? Entonces, no es que Dios no quiera, ¿no? Es que la naturaleza humana no está habilitada, ¿no? Para entenderlo. Lo dice la Escritura, creo que está, sí, dice que porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, y hay otro versículo que dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura, ¿no? Entonces, entonces el problema más grave pues es la naturaleza humana, ¿no? Para poder recibir esto. Entonces, todo esto me llevó a entender que una de las cosas más importantes que necesito aprender a recibir es la muerte de mi vieja criatura, ¿no? Que era también donde estaba ya atorado, ¿no? Cuando yo empecé a recibir esto y cuando recibí a Cristo y todo esto, lo que pasó en mí es como cuando entras al cine, ¿no? Y llegas tarde.
ya comenzó la película y ya está la trama, y están todos los actores ahí. Y pues tienes que ver cómo le entiendes, ¿no? A ver cómo te conectas con lo que el personaje está haciendo y al final a ver si disfrutaste la película o no, pues ya depende de qué es lo que pudiste lograr entender, ¿no? Entonces, así me pasó, ¿no? Cuando me introduje a esto, y pues como les comentabas, ¿no? Pues lo que hace fulanito, lo que hace menganito, ¿no? Entonces, una de las cosas los fundamentos que no había yo recibido, pues es precisamente ese fundamento de la muerte de vieja criatura, ¿no? Que está también descrito en Romanos 6, en el versículo 3, y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el permitirle a Dios renovarme en mi entendimiento y hacerme entender que ahora soy una persona nueva, me da acceso a lo que Él es, ¿no? Ya no entenderme como esa vieja criatura que actuaba, pensaba, sentía por sí sola, sino que ahora requiere de estar conectado a la fuente que es Dios mismo, el que está instalada aquí adentro permanentemente, para que de ahí pueda yo fluir y vivir que Él es, ¿no? Entonces, ahora que estoy empezando a entender estas cosas, he estado pudiendo dar pequeños pasos, ¿no? Y ha sido un poquito más sencillo. Muchas cosas que antes no se me dificultaba vivir, ¿no? Obviamente, ahí no me voy a concentrar en qué tanto me hace falta vivir, ¿no? Pero pues obviamente hay una enorme cantidad de cosas, ¿no? Pero lo importante es que el proceso que Dios ha preparado para que yo viva lo que Él es ya está en marcha, y eso ya no se va a detener, ¿no? Porque Él está comprometido a finiquitar o a finalizar lo que Él inició en mí, siempre y cuando yo esté de acuerdo con Él, ¿no? Esa es la condición, porque no voy a ser obligado, como se ha comentado, ¿no? Entonces, nada más era lo que venía en mi corazón comentar. Gracias, Juan Pablo. Me encanta el hecho de que hay un sistema muy sencillo pero muy efectivo que Dios utiliza, y es siempre el presentarnos individualmente lo que Él quiere hacer en nuestra vida, invitarnos a recibirle para que Él lo haga, y luego, si procede, ¿verdad? Si aceptamos, entonces Él no se mete y dice, bueno, ahora estoy a un lado y yo voy a hacer lo que ya me dijiste, sino que en cada paso está contando con nuestro consentimiento, nuestra aprobación personal. Y esa es la razón por la que muchas personas que profesan algún tipo de creencia en Dios, pero que no están viviendo lo que Dios hace en sus vidas, todavía no han venido a entender este sistema divino tan sencillo y poderoso, ¿no? En el que hace falta, pues una es que yo apruebe, que yo decida, porque típicamente tenemos el esquema al revés, ¿no? Traemos el esquema que dice, bueno, pues el día que Dios quiera, podrá bendecirme, el día que Dios quiera, podrá ayudarme, el día que Dios quiera, podré disfrutar de ABC. Pero la verdad es, Él ya quiso y Él quiere. Y ahora me toca a mí decidir qué quiero yo. Y Él asombrosamente está atento a lo que cada uno, en lo personal, yo no puedo decidir por ti ni tú por mí, pero lo que yo elijo, Él lo respeta. Y por supuesto que cuando mi elección es permitirle hacer lo que Él anhela hacer en mi vida, pues ese es su gozo, ¿no? Para eso Él nos declara, como Marco decía, ¿desde cuándo me ama Dios? Pues Él dice, con amor eterno te he amado. Entonces viene el asunto personal. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se lo creo o no se lo creo?
Y lo hermoso es no tienes que aventarte un clavado a ver qué pasa, ¿no? Sino sencillamente decir, compruébamelo, convénceme. Estoy abierto a que tú me compruebes que esto es verdad. Y prepárate para vivirlo, porque Él te lo va a comprobar. ¿Quién sigue? Max. Adelante. Hola. Y luego... Hola, Cris. Buenas noches a todos. Yo he estado meditando con papá las conversaciones, las pláticas que nos ha dado a través de ti. Y pues el otro día platicando con él, así, solo, bueno, con él, y pues él me enseñaba algunas cosas, ¿no? Lo que ahorita tú comentabas. Lo primero es recibir. Estoy dispuesto a recibir lo que él me está dando. ¿Sí? Eso mismo va a traer como consecuencia la regeneración de mi entendimiento. ¿Sí? Y el producto de esa regeneración de mi entendimiento va a ser el fruto, precisamente. ¿Sí? Disfrutar de los frutos del Espíritu que Él nos da, tener paz, tener gozo, paciencia, bondad, benignidad dentro de nosotros. ¿Sí? Ya no moverse de las situaciones externas, tener esa paz y esa tranquilidad, venga lo que venga. ¿Sí? Eso es lo que Él a mí me ha estado dando, y eso ha permitido que yo esté tranquilo, ¿no? O sea, yo esté disfrutando de eso, porque pues ha habido mucho que nos ha dado, pero siempre versa sobre lo mismo. ¿Qué quiero para mi vida? Siempre ha sido lo mismo. Inclusive la otra vez se me vino esa palabra de no hay necesidad de hacer muchos libros, ¿no? Está en la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento. No hay necesidad de hacer muchos libros, no hay necesidad de estudiar mucho. Es recibir de Él, tener ese convencimiento de que Él es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Para poder estar tranquilos, para poder tener contentamiento inclusive. ¿Sí? En todo lo que está pasando, porque el mundo pues cada día está más terrible, ¿verdad? Pero si yo le hago caso a Él, pues Él me va a dar eso. Paz, gozo, tranquilidad. Pues eso es lo que yo he recibido últimamente de Él. Y pues a veces no me conecto, pero escucho y digo, pues Padre, pues gracias, ¿no? Gracias por darme todo esto. Yo lo recibo y espero que tú hagas en mí, porque yo solo no puedo nada. Gracias, esa es mi aportación. Gracias, Max. Qué bueno, gusto de verte y de escucharte y saber que estás viviendo esto, ¿no? Estefan, ¿te escuchamos? Sí, ¿me dices tu nombre otra vez? Cristóbal. Ah, Cristóbal, discúlpame. Sí, Cristóbal. Cada vez cuando yo aprendí algo en mi vida, sea de profesores o de mis padres o de cualquier persona, siempre esas personas me hablaron directamente. Ese fue el modo de aprender de ellos. Ahora, de tu discurso que hiciste, que para mí fue súper bonito y tenía muchos nuevos aspectos también, pero ese discurso que tú hiciste también dijo bien claro que la idea es que nosotros vivimos la vida de Dios. Eso significa para mí que yo tengo que aprender mucho de Dios. Y a lo mejor mi ángulo de vista todavía es muy mundano y yo todavía vivo con muy poca paciencia, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero vivir
cómo vive Dios y las ideas de Dios. Entonces yo necesito que Dios me habla, pero no me habla. Entonces, a lo mejor tú no tienes este problema porque a ti o a ustedes fluye directamente el Espíritu Santo a su espíritu. Y los dos se derriten y entonces ustedes no tienen tal vez este problema, pero yo tengo el problema que yo estoy batallando tanto con problemas en mi vida, en mi día a día, que para aprender de Dios, yo necesitaría que Dios me hable y me explica su modo de pensar y sus ideas. Entonces, ¿qué crees tú por qué Dios no lo hace? Estefan, mira, creo que sin excepción todos hemos pasado por donde tú nos comentas ahorita. Y siempre nos ha, antes de aprender a oír a Dios, pues era muy difícil oír a personas que decían que lo escuchan todo el tiempo, ¿no? Porque eso es cómo le hacen, o de qué privilegios gozan, ¿no? Pero la realidad es que hay un aprendizaje que tiene que ocurrir y que inicia con la disposición personal de querer escuchar a Dios. Y el enorme cambio, y voy a compartirles un evento que le ocurrió a una persona. Estábamos en una charla parecida, pero no virtual, sino en una casa. Y después de platicar, una de las personas se quedó, ya que todos se fueron, y habló conmigo y estaba molesto y frustrado. Y me dijo precisamente lo que tú me estás diciendo, pero en un nivel de frustración muy elevado. Y me dijo, ¿por qué a mí Dios no me habla? Y entonces nos sentamos y le dije, mira, Dios te ha estado hablando, pero tú no sabes escucharlo todavía. Es que yo busco, es que yo intento, es que yo le he pedido, es que yo le he llorado, pero no me habla. Entonces platicamos de este asunto de a dónde quiere Dios que aprendas a escucharle. Y es en tu espíritu. ¿Sí? Pero no estamos acostumbrados a eso. Eso nunca lo hemos hecho. Porque si no le recibimos, entonces el espíritu humano está vacío. En una persona que no ha recibido a Dios en su corazón, en su espíritu, pues su espíritu no, ahí no hay nadie excepto él o ella. Entonces la tendencia es, uno habla con uno mismo, ¿cierto? Uno tiene un diálogo personal y ahí no hay nadie más. Cuando recibes a Dios, cuando le invitas a vivir en ti, entonces ahora prepárate a escucharle allí donde le recibes, no aquí. Este es el gran cambio, ¿sí? Y cuando platicamos sobre eso con esta persona, y él entendió, bueno, entonces no estoy buscando que me hable audiblemente aquí afuera, no estoy buscando que se me meta a la cabeza y me hable allí, sino es un área de mí que no he conocido, mi espíritu, exactamente. ¿Y cómo se hace? Es que él está viendo, está atento a tu corazón, a tu espíritu. Total, él se fue ese día y en la tarde me llamó y me dijo, ¿no sabes qué pasó? Le digo, pues creo que sí, pero no sé cómo pasó. Dijo, iba yo manejando y entró una llamada de teléfono y detuve mi carro porque una de mis hermanas me estaba llamando y estaba llorando. Entonces yo detuve el vehículo y me puse a escucharla y luego me puse a hablarle cosas que estaban saliendo de mi corazón, pero que yo no las estaba pensando. Y de repente me di cuenta de que Dios estaba hablándole a mi hermana desde mi corazón, que no eran mis palabras, que eran Él fluyendo desde adentro de mí.
Y eso me rompió todo eso que yo traía, de que a mí Dios no me hable. Que me di cuenta que yo no sabía permitírselo. Y eso cambió absolutamente la vivencia de esta persona. Entonces, todos, Estefan, tenemos conceptos, ¿no? Y realmente esos conceptos son nuestro problema. Porque los pensamientos humanos son tan distantes de la manera de pensar de Dios. Jesús lo explicó en estas palabras. Él dijo, mira, si no te haces y te vuelves como niño, entonces no puedes entrar al reino de Dios. No porque Él no quiera que entres, sino porque tú traes tanto ya armado aquí arriba que quieres que Dios quepa en este esquema. Y Él no va a hacer eso. ¿Sí? Porque Él quiere sacarnos de eso. Porque ahí está todo el enredo, ¿no? Que ya traemos encima. Y Él quiere sacarnos algo completamente diferente. Y entonces les comparto esto porque es un aprendizaje, pero ocurre en tu corazón. Y si tú le invitas a vivir allí, le dices, compruébate a mí, enséñame a escucharte, Él lo va a hacer. Gracias. Con todo gusto. ¿Quién más quiere compartirnos? Iván. Pues el testimonio de Estefan me está invitando a que me atreva pues a decir lo que voy a decir, porque gracias, Estefan, porque dices que tú ves que Dios nos habla a todos, pero como dijo nuestro hermano Chris, pues todos estamos aprendiendo a oír como oye Jesús. Y precisamente esa es mi pregunta, que bueno, yo tiene pues como 6, 7 años que estoy escuchando todo esto, ¿no? Y el parteaguas para mí de comenzar a vivir la vida espiritual fue precisamente la invitación que me llegó del Espíritu Santo a través de ti, Cristóbal, ¿no? Cuando traía yo mi montón de encrucijadas y pues yo me acerqué, bueno, tú amablemente me invitaste a estar contigo y tu familia unos días y en un momento terrible, ¿no? Y entonces pues dije, pues voy a aprovechar pues para pedirle un consejo, ¿no? Pues, él me imagino que debe saber, o me puede dar su perspectiva. Y bueno, pues me acuerdo que ahí en el estudio, ¿no? Yo te planteé todo mi telenovela, ¿no? Y la respuesta fue, ¿qué escuchas? O sea, yo me tardé no sé cuánto sacando frustración y enredos y la respuesta de Dios para mí a través de tus labios fue, ¿qué escuchas? Y para mí fue muy frustrante ese día. No sabía cómo interpretarlo y los próximos días, creo que fue casi por una semana, pregunta fue, ¿cómo va esa conversación? Y yo, ¿de qué conversación me hablan? Pues yo no oía nada y ya cuando vi que eso era la única respuesta que yo iba a recibir y lo que no me hacía sentido aquí, pero aquí sí me estaba pasando algo, pues yo me acuerdo que empecé a oír y literal me sentí, es interesante, estas canciones que están haciendo tienen que ver con mi proceso de formación y en ese momento estábamos siendo libres de temor y que relata un poquito la anécdota, bueno, la vivencia de Pedro, ¿no? Y así fue como me sentí en algún momento que estaba editando los midis y esas cosas. Así me sentí,
como poniendo el pie en el agua sin tener claro nada, todo oscuro, todo se movía. Y pues creo que ahorita que lo estoy hablando, porque fui inspirado por ti, Estefan, pues sí, creo que empecé ahí a vivir pasos de fe y ha sido un caminar bien bonito de aprender a oír a Dios, pero de un tiempo para acá, pues me he dado cuenta que no en todo lo escucho, ¿no? Y quizás sea la respuesta que se le dio a Estefan, ¿no? Pero como que ya estoy frustrado y me siento, o sea, frustrado de que por qué hay cosas en que no puedo oírlo, ¿no? O sea, ahorita mientras estábamos ahí, o sea, quiero oírte, quiero... Y no hay esa certeza, y entonces ahí es donde viene mi confusión, ¿no? O sea, ¿cómo es que en ese momento sí que hice de diferente hace 6 años, o hace 3, o hace 2, o qué hice diferente en esta circunstancia donde fue clarito? Y aquí no oigo, o sea, hasta me siento como tonto, ¿no? Así, ya no incrédulo, porque sí ya he experimentado cuando Dios me habla, pues, pero pues ahí es así como ya, Dios me habló. Yo, no era Dios, era yo, y estoy así, ¿no? Como, ahí estoy. Gracias, Iván, por tu disposición a compartirnos lo que estás viviendo, ¿no? Miren, la promesa que Dios nos hace es tan enorme que Él no puede dejarnos con lo que a nosotros nos parece que ya es suficiente. Fíjense, las palabras, yo empiezo a oír a Dios, empiezo a ver los cambios que eso produce y digo, no, pues ya esto ya cambió, ya todo está bien. Y Dios me ve y dice, este no es ni el 1% de lo que te prometí, tienes que aprender mucho más. Y entonces, poco a poco Él va conduciéndonos a estas situaciones donde necesitamos entender más de lo que entendíamos ayer. Y una vez que empiezas a comprender esto, dejas de estancarte, ¿sí? Porque a veces lo que estamos tratando de hacer es vivir como quedaron las cosas, como tú lo estás mencionando, Iván. Allá escuché, hace rato escuché, pero ahorita no escucho. Y la respuesta es, hay muchas maneras de escuchar a Dios, hay muchas maneras en que Él nos habla. Recuerdo una vez que Marco me llamó también con algo similar y era muy interesante ese día porque me dijo, es que tengo paz, pero no oigo nada. Y entonces platicando le dije, bueno, ¿y qué crees que es la paz? ¿No es una comunicación de Dios a tu espíritu, de que Él está presente? Porque cuando Él no participa contigo, pues no hay paz. La paz es, Él es paz. Entonces tenemos que aprender más. Sí, tenemos que ir creciendo. Y cuando yo personalmente dejo que las cosas en mí funcionen sin escucharle, pues realmente se los he compartido. Para mí es como que se apaga la luz, ¿no? O sea, el contraste entre vivir con la provisión que Dios aporta a no tenerla, ya es demasiado. O sea, es regresar a cómo era mi vida antes, ¿no? Donde ni siquiera concebía esto. Pues ya no quiero regresar a estar vacío aquí adentro, a llevar toda la carga y el peso yo solo, a no saber qué hacer, pero echarme un volado y entrarle por donde mejor me parece para luego salir mal.
y pagar los platos rotos por el tiempo que sea necesario, no, ya no. Entonces hay una parte del aprendizaje a la que todos tenemos que llegar y es aprender a esperar. ¿Sí? Porque a veces yo quiero las cosas ya para lo que yo quiero y Dios quiere hablarme de otras cosas. Y no estoy abierto a escucharle en otras cosas porque mi enfoque está en esto y es lo que yo quiero resolver ahorita y quiero escucharle aquí en esta cosa ahorita para que esto ya se resuelva como yo lo quiero. Y eso me perjudica, no cumple su propósito, no me va a traer a paz, no me va a enseñar a la vida divina, sino que me va a enseñar que, ok, cuando yo quiero algo, Él me lo cumple y es como un berrinchito, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo tengo 10 nietos de todas las edades, bueno, no todas, pero de adolescentes a bebés. Y veo en los niños tantas cosas, ¿no? Me enseñan tantas cosas, pero una de las cosas que veo es este asunto que es muy humano de buscar lograr lo que yo quiero por los medios que sean necesarios, ¿no? A veces es, si tengo que llorar, lloro, si tengo que gritar, grito, si tengo que ponerme de cabeza, lo hago, si tengo que portarme bonito para que logre lo que yo quiero, lo hago, ¿no? Pero el chiste es que yo logre lo que yo quiero. Y eso no va con la vida divina. Y entonces cuando ocurren estas instancias donde tú dices, pues yo ya soy creyente, o sea, lo he vivido, he escuchado a Dios, pero en esta situación no lo estoy escuchando. ¿Qué haces? Pues lo que haces es abrir tu corazón más. Si estar dispuesto a que Él te hable de lo que Él quiere hablarte, no de lo que tú quieres escuchar. Y te vas a maravillar de las cosas con las que Dios sale. Sí, porque a veces nosotros queremos, voy a dar un ejemplo, ¿no? Tenemos una madeja de cosas que necesitan desatorarse y queremos desatorarlas por aquí, pero Él nos lleva a ver, no, el problema no está ni en la madeja, está en otro lado, déjame llevarte para allá y déjame caminar contigo todo este asunto y son sus caminos, es su vida, es su sabiduría y no podemos encajonarlo en nuestros cajoncitos que queremos a veces usar, ¿no? Ni siquiera el asunto de decir, ya sé cómo habla Dios y entonces creamos un cajoncito, ¿no? Y es poquito de lo que tú nos dices, ¿no? ¿Qué hice? Ando buscando qué hice para que funcione otra vez. Y entonces eso no funciona porque Él no quiere que crees estos métodos y sistemas y cajitas, ¿no? Es una relación de dos personas. ¿Sí? Y Él quiere hacerte crecer como persona y Él es persona. Y entonces tenemos que, por ejemplo, si yo te visito y tú quieres que yo nada más me siente en esta silla y no me mueva de allí, pues mejor me voy, ¿no? Porque, espérate, a lo mejor yo no quiero esta silla hoy. A lo mejor yo ni siquiera quiero estar en tu casa hoy, te vine a invitar a que salgamos a caminar, no sé. Son ejemplos nada más de algo que creo que es muy, muy importante entender, ¿no? Que todos vamos a estar en estos procesos donde lo de ayer no es donde debo de quedarme, sino estar abierto a seguir creciendo y seguir descubriendo y siendo guiado y enseñado a cosas nuevas. Y espero eso te ayude un poquito, Iván, en esta etapa. ¿Alguien más quiere compartirnos? Luis, adelante. Fíjate que no está funcionando tu micrófono, Luis. Ya lo abrí, pero no estamos oyéndote. Que si buscas echarlo a andar y ahorita nos dices, claro que sí. ¿Alguien más mientras Luis busca? Adelante. Nada más abre tu micrófono, por favor. Gracias, buenas noches, Cris, ¿cómo está, hermano? Muchas bendiciones a todos. Pues la verdad yo quiero compartirles
las vivencias que papá me ha ido llevando poco a poco. Al principio, pues la verdad que quiero compartirle al hermano Estefan que yo tampoco me cabía en la cabeza porque traía yo ideologías, traía yo pensamientos y traía yo mucha teoría de Biblia. Más sin embargo, cuando el hermano Chris comentó acerca de la situación de permanecer en una posición o permanecer estable o permanecer sin moverse, pero no sin moverse físicamente, sino sin moverse espiritualmente, es decir, en espera de parte de papá, a mí me chocó mucho eso en la cabeza. Y no comprendía hasta que, de alguna manera, en la fe, que es creer que Dios puede transformar nuestra mente, puede transformar nuestra manera de hacer las cosas, nuestra forma de ser, fue que lo comprendí. Entonces quizá ahorita, varón, nos choquen a veces algunas cosas todavía, porque tenemos muchas cosas aprendidas, como dicen, y muy bien lo dijo usted y lo dijo el hermano Marcos, ¿sí? Son vivencias que tenemos, vivencias que hemos traído, situaciones que hemos tenido en nuestras vidas, pero esas situaciones a mí me ha llevado papá paso a paso a irlas abandonando, a irlas dejando a un lado, crucificándolas en la cruz y permaneciendo en él. Entonces lo maravilloso de todo esto es que no siempre escucho yo a papá, pero estoy dispuesto a que él haga la obra en mí. Y siempre, últimamente en estos días, él me ha puesto, el Espíritu Santo me ha puesto que yo le diga, papá, hoy es tu día. Hoy es tu día y haz lo que tú tengas que hacer en mi vida, con mi vida, y lo que tú vayas a hacer en mí, yo soy tu hijo y yo te obedezco. Entonces, todo esto me ha llevado a pasajes bíblicos, me ha llevado a una forma de vivir la vida de parte de papá de una manera tan natural en él, pero también tan expresiva, tan sorprendente. Tengo una situación complicada que al principio me pegó muchísimo, pero la gente que me conocía, la gente que me conoce, notó la diferencia, porque fue un golpe, una situación. Hoy día ven otra forma de vida en mí y no ven la amargura que vieron en mí hace 4 meses, hace 3 meses. Ven un cambio y mucha gente se alegra y mucha gente pregunta por qué, cómo. Y como dice el hermano Chris, en ese momento papá tiene preparado algo para alguien. Y me ha tocado hablarle a las personas, no como se le hablaba antes, de decirle, oye, mira, es que tienes que cambiar, no. Sino que le hablas con una pasión, con una ternura, con un amor que sobresale. Ahorita que estaba hablando el hermano Marcos, sentí de parte de papá, hermano Marcos, que le tienen gran estima a papá. Sentí un amor, una compasión, algo que no había sentido hacía muchísimo tiempo. Entonces, papá también hace sentir y hace hablar y nos habla de otra forma. La verdad, la manera en que papá me está llevando es porque yo le dije, papá, mi situación es tu situación, lo pongo en tus manos. Y le he rogado y le he pedido que me dé paz, que me dé sabiduría, que me dé de su amor, que me dé de su paciencia, de su templanza, que Él es mi proveedor en todas esas áreas de mi vida. También yo era una persona diferente, difícil, y no de carácter, sino de temperamento. Porque el carácter es lo que está sacando papá ahorita de nosotros.
para poder vivir las obras que Él está haciendo en nosotros. Y la verdad que es una manera de vivir la vida con papá hermosa. Hoy en día tengo una paz que no pensé llegar a tener. Veo a la gente necesitada, muy necesitada de papá. Pero ya no es como antes, que quería yo hablarles yo. Porque no es en mí, no soy yo. Y le digo a él que tome el tiempo, que haga lo que tenga que hacer. Y yo creo que la actitud de uno como hijo de Dios cuenta mucho también para que la gente vea que papá vive. Entonces, sigamos viviendo lo que papá nos está dando día a día y escudriñemos las escrituras. A mí me ha servido mucho buscar en las escrituras, leerlas y decirle a papá que me ayude, a pedirle al Espíritu Santo. Me topé con Romanos 8. Una semana leyendo Romanos 8. Entonces, la verdad que agradezco mucho al hermano Chris, a mi tío Oscar, que fue el que me invitó a escuchar las prédicas, y al Espíritu Santo y a papá, a Jesús. No hay muchas cosas que hablar, pero la verdad es un comienzo el que nos choque la palabra de Dios y nos confronte. Amén. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. A ver si ya nos puedes hablar, por favor. No recuerdo tu nombre, pero en la pantalla está como Xperia. Si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos con todo gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Quiero presentarme y decirles que estoy muy contento en poder conocerlos, en tener esa necesidad de aprender de Dios y de ponerlo en cualquier cosa que yo tenga como primer lugar a Él. Estoy emocionado y pues mucho gusto a cada uno de ustedes y muchas gracias, Cristóbal, por tus consejos y por tus enseñanzas. Mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Qué bueno que estás con nosotros y que puedas aplicar esto a tu vida, ¿no? Quiero decirles que cuando empezamos a entender por cuánto tiempo Dios nos conoce y cuánto Él nos conoce individualmente, y Él nos lo declara y dice, mira, Él empieza diciendo, te conozco antes que existieras prácticamente, porque allí está nuestro verdadero origen. Y segundo, Él dice, yo hice tu cuerpo en el vientre de tu madre. O sea, Él lo que quiere decir es, nunca se ha perdido un segundo de nuestra existencia. Pero no hemos disfrutado de una relación personal, íntima con Él. No hemos sabido hacerlo. Y qué bueno que podemos hoy hablar de esto y comprobar o ver por lo menos los testimonios de diferentes personas que lo están viviendo, que lo estamos viviendo, y que esto es para todos. Y otra cosa hermosa de Dios es que porque Él ya nos conoce, entonces, Estefan, tú decías, traigo todos estos líos, ¿no? Y cada uno tenemos nuestros retos y demás cosas, pero a Dios le encanta que le des oportunidad de vivir contigo todas esas cosas. Él sabe por dónde empezar, Él sabe los pasos que siguen, y de ahí la importancia de aprender a recibirle, a escucharle y a permitirle hacer lo que Él se compromete a hacer. Y realmente
en mi experiencia yo lo resumo a 3 cosas que hay que aprender. Una es aprender a recibir a Dios, que incluye escucharle. 2 es aprender a permitirle hacer lo que Él promete. Y 3 es disfrutar lo que Él hace. Porque cuando Él cumple lo que ha prometido en tu vida, pues tú lo disfrutas. ¿Y qué hace Él? En sus palabras, Él hace nuevas todas las cosas. Te hace nuevo a ti, hace nuevas tus relaciones, hace nuevo todo lo que eres. Y lo hace bien. Y esto es algo tan hermoso y tan diferente a estar oyendo cosas que Dios quiere que tú logres, que tú hagas, que tú cumplas. Jesús vino a cambiar ese esquema. Y tristemente muchas personas todavía no lo entienden. Pero nuestro asunto es vivirlo y compartirlo y que cada persona que tiene la disposición lo compruebe, ¿verdad? Y al comprobarlo, pues como hablaba Oscar ahorita, recuerdo cuando él inició no hace mucho tiempo, hace unas cuantas semanas, él entró a estar con nosotros en un estado bastante crítico de problemas y situaciones, sin paz, sin descanso, sin esperanza. Y hoy lo escuchas hablar y es otra la situación. ¿Quiere decir que ya todo se arregló, todos los problemas que lo tenían apachurrado? No, pero lo está viviendo diferente. Y en el proceso él está descubriendo cómo Dios lo transforma, ¿no? Y esa transformación está ahora impactando las situaciones que antes estaban operando completamente negativas a su persona, a su familia, etc. Entonces esto es Dios, eso es lo que Él hace. Y es hermoso porque Él quiere estar allí contigo, donde tú estás viviendo las cosas, ¿no? Así que maravilloso, gracias. Sí, ya me ¿me escuchan? Sí, adelante. Ya me habían invitado a las charlas, pero no había tenido tiempo. Pero ahora ya hay tiempo, entonces espero estar muy seguido con ustedes. Gracias. Qué bueno, bienvenido. Pues no sé si alguien más quiera aportarnos algo esta noche. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Pues hablando de escuchar a Dios, no, yo creo que he comentado eso antes, que pues que tengo que seguir aprendiendo eso, ¿no? Y ahorita estoy en una etapa en la que escucharlo son eventos esporádicos, ¿no? Gracias a Dios, pues ya he comenzado ese proceso. Y lo que me he dado cuenta es que varias veces pues no me conviene, ¿no? Lo que me dice mi papá, desde pues lo que son mis planes humanos, ¿no? Entonces, pues me hago el sordo, ¿no? A veces. Y pues eso como que desensibiliza mi espíritu, ¿no? Entonces, es ese paso que usted decía, ¿no? Que es recibirlo y permitirle que obre, ¿no? Porque puedo escucharlo, pero si no permito que obre, pues se detiene ese proceso, ¿no? Y también yo meditando, ¿no? En todo eso, yo decía, bueno, pues Dios, lo que Dios quiere es que yo me niegue a mí mismo y que haga con Él todo, que sea su voluntad. Y entonces digo, pero si lo escucho de vez en cuando, y ponía el ejemplo de ir manejando, por ejemplo, ¿no? Pues si voy manejando y espero a que Dios me hable y me guíe, pues me voy a ir a chocar, ¿no? ¿Es eso lo que quiere Dios, que me vaya a chocar? Y pues me dejó saber que no es eso lo que quiere, ¿no? Él quiere que cuando voy manejando y cuando yo le permita, cuando yo le escuche y le permita que me guíe, entonces voy a doblar a donde yo no pensaba que iba a ir y me va a mostrar
vecindarios hermosos, paisajes hermosos que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y pues en ese proceso van a haber momentos donde igual voy a salirme de esos pasajes hermosos para querer ir donde yo quiera, ¿no? Y ese va a ser un proceso hasta que pues ya siempre yo pueda ir por donde él me guía, ¿no? Y pues eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Es así, es un proceso. ¿Y saben qué es lo más importante de ese proceso? Es saberte amado. Porque estamos acostumbrados a un esquema en el que si haces lo que te digo, me caes bien, pero si no haces, ya no me caes bien. Y todo tiene un límite, ¿no? Si no lo haces hasta este punto, pues entonces ya vete a volar, ya no quiero nada contigo. Y esas son las relaciones humanas, ¿te das cuenta? Así funcionan, no con Dios. Él quiere una relación eterna. Y Él no lleva prisa. Ahora, a mí me conviene aprender rápido, porque si yo vivo esta conversación, y yo creo que cabe aquí decir algo muy importante, ¿por qué escuchar? Porque ¿cómo te imparte Dios su vida? Hablándote. Jesús dijo estas palabras, son muy importantes. Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema de entrega de Dios, ¿cómo nos entrega su vida? En sus palabras. Y de ahí la importancia de escuchar. Entonces, cuando entiendes esa importancia y entiendes que este es un sistema perfecto, por lo tanto no va a cambiar, pero es un sistema que yo necesito integrar a mi ser, a lo que soy. No estoy bajo la amenaza de que si no lo aprendo hoy, ya no va a haber. Pero sí estoy bajo la realidad de que si no recibo, no participo. ¿Entiendes la diferencia? Siempre está allí, siempre está disponible. Nunca se me va a negar, pero hay una sola manera de participar. Y entonces, cuando empiezas a entender eso y a habilitarte en escuchar para recibir, para vivir, es la secuencia, entonces esto se va volviendo más natural, ¿sí? Es como cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Pues al principio era muy ajeno el equilibrarte en dos ruedas, ¿no? Y algunos tuvimos más trancazos que otros, más caídas que otros, pero eventualmente se volvió algo que ya ni lo piensas, lo haces y es completamente natural. Y ese es nuestro proceso, es un proceso en el que eres respetado, eres amado, nunca te vas a encontrar con la puerta cerrada, estás reprobado, ya ni vengas, ya ni me hables, ¿no? Eso no va a suceder. Pero la única manera de participar de la vida divina es entendiendo que Jesús dijo, prácticamente te doy mi vida hablándote. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, abre tu corazón y Él está atento para comunicarte su vida cada vez. Muy bien. No quiero dejar a nadie que quiera participar. Pero si ya hemos participado y tenemos, perdón, claridad en cómo seguir adelante, pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Y Alejandro, quisiera invitarte a que des gracias, por favor. Papá, gracias por tu amor, Señor, gracias por ese deseo que tú tienes que seamos tus hijos, que avancemos en este proceso de ser idénticos a ti, papá.
Gracias por la manera en que te manifiestas a través de Cristóbal y de todos nosotros. Papá, gracias. Te invitamos a que mañana y el resto de nuestros días lo vivamos contigo. Gracias, te amamos y recibimos tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas noches, bendiciones.